tal, mis amigos de Chicago Latino TV? La pena de muerte es un tema que muchos a favor y muchos en contra. Y cada día en todo el mundo, los estados ejecutan a alguien como castigo por una variedad de crímenes, a veces por actos que no deberían estar castigados. En algunos países puede ser por su sexualidad, en otros este castigo se reserva para los actos de terrorismo o asesinato, en algunos de violación también. Por otra parte, pues bien, por séptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país que aplicó la pena de muerte en la región de América. Ejecutó a 28 personas, la cifra más baja desde 1991. Y bien, en el informe del 2016 sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional resalta el alarmante aumento de las ejecuciones. Nunca en los últimos 25 años habían sido ejecutados tantas personas por estados de todo el mundo. ¿Qué cree usted? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué cree que realmente alguien merece ser ejecutado? Pues bien, siga aquí en Nuestra Mirada con Chicago Latino TV. Hola amigos de Chicago Latino TV, hashtag Nuestra Mirada. Bienvenidísimos a una nueva emisión de Chicago Latino TV. Bienvenidísima. Irma, estás con ese azul. Es que ya es primavera casi. Sí, ya queremos, ya calorcito. Ya es primavera, sí. Bueno, y antes de seguir, vamos a presentar a nuestro abogado de cabecera, Salvador Cícero, y con él vamos a hablar un tema bastante álgido y crítico. Como siempre estamos tratando temas controversiales y polémicos para nuestra audiencia aquí de Chicago Latino TV. Vamos a hablar sobre la pena de muerte. Wow. Irma. Es algo que mucha gente no está de acuerdo en la pena de muerte. Es que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ¿verdad? Pero en muchos lugares dicen que sí. E incluso fíjate que me acabo de enterar que en Guatemala quieren que se implemente la pena de muerte. Por tanto pandillero y tanto crimen que hay allá. Y sobre todo para violadores, para personas, para violadores, para secuestradores. Mucha gente exige, especialmente violadores de niños, exigen la pena de muerte. Claro. Y eso ha generado tantas controversias. Desafortunadamente es un tema que sigue en aumento. Se dice que en el informe del 2016 sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional resulta alarmante el aumento de las ejecuciones. Nunca en los últimos 25 años aquí en el país de Estados Unidos se había presentado este aumento de las cifras de pena de muerte. Bueno, para eso estás aquí. Vamos a hablar por qué ha habido ese aumento de ejecuciones, a pesar de que existe todo este poder de la Amnistía Internacional y que están en contra con respecto al tema. ¿Qué está pasando, Salvador? Bueno, hay que entender la historia de la pena capital, ¿no? A nivel global, la pena capital, de hecho, ha disminuido. Menos países la están aplicando. Inclusive en Estados Unidos ha habido muchos estados que han abolido la pena de muerte y muchos países, ¿no? México, recordarás, desde que estaba Fox, hace casi 10 años, tomaron pasos para formalmente abolir completamente la pena de muerte, aunque no se había ejecutado a nadie por casi 100 años, ¿no? Es un tema que es bastante controversial. Los que hemos tenido la obligación en algún momento de trabajar en el sistema entendemos la diferencia, ¿no? Yo te puedo decir que si tú me hubieras preguntado a los 25 años cuando acabé la carrera qué es lo que yo apoyaba, yo decía, claro, la pena de muerte contra la gente, ¿verdad? Que viola niños y los homicidas. Después de haber trabajado en el sistema de la pena de muerte, dentro de los primeros 2 años te hubiera dicho, este sistema no funciona, hay muchísimos errores. Yo trabajé en casos de personas que fueron erróneamente encontrados culpables, que si los hubiéramos ejecutado, pues hubiera sido el fin de ellos. Entonces, hay temas éticos y hay temas de proceso que son importantes considerar. Exacto, y eso es lo que vamos a estar hablando en el desarrollo del programa, sobre esos temas éticos de los que tú hablas y del sistema, porque que infortunadamente o desafortunadamente que una persona inocente se le aplique la pena de muerte. Es muy triste. Fíjate que antes del ADN, de todos estos avances tecnológicos con estas pruebas para encontrar culpables a la gente, antes había mucha gente inocente
que incluso siguen liberándolos, ¿no? Que están Claro. detenidos, que están presos por años y años. Hoy en día, por el ADN se han liberado muchas personas, pero también eso puede llevar a que personas que realmente son culpables sean castigados, ¿no? No con la pena de muerte ni nada, pero que sean castigados. Pero hay que entender las cosas como son, ¿no? O sea, en la realidad no son las películas, ¿no? No es como si detienen a alguien y luego ya a los 3 días está el ADN. O sea, es un sistema que inclusive aquí en nuestro estado de Illinois han pasado 2 cosas interesantes. De las 24 personas que estaban, antes de nosotros abolir la pena de muerte en este estado, de las 24 que estaban listas para que las ejecutaran, resultaron que la mayoría, 13, eran inocentes. Y después tuvimos un escándalo precisamente porque ha habido un retraso en cómo se está procesando el ADN. Bueno, yo creo que en el segundo segmento vamos a seguir hablando sobre este punto importante, sobre el procesamiento del ADN y en un sistema tan lento como es los Estados Unidos y tan burocrático, y lo cual dificulta pone muy lento los procesos y la gente está en espera de un proceso el cual también ocasiona graves problemas psicológicos, no solamente al imputado, sino a la familia y a sus seres queridos en general. Así que ya volvemos con más en Chicago Latino TV, hashtag Nuestra Mirada, porque siempre estamos pensando en usted. Ya volvemos con más. Inside Out Style Developers. Te ayudamos a desarrollar tu estilo, a proyectar la imagen que siempre has deseado. Te enseñamos también estrategias para lucir tu figura. Nuestra misión es ayudarte a desarrollar un estilo que proyecte tu belleza interior. Seduce al mundo con la mejor versión de ti mismo. Inside Out Style Developers. Yo no sé qué es lo que pasa aquí en el set, pero cada vez que la gente llega al set de Chicago Latino TV como que se reactiva. Mira, Salvador, yo como todo apagado, pero ya estaba bromeando, y la alegría y la sonrisa debe ser estas mujerones que están al lado de él. Claro que sí. Efectivamente, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, eso me gusta, y que me refute Está Salvador, feliz. porque te sacamos del set. Ahora estamos hablando sobre la pena de muerte. Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en el 2015 y se dice que esto aumentó en un 50% con respecto al año 2014. Vamos a hablar sobre entonces las implicaciones éticas que tiene la pena de muerte. Hablábamos antes de finalizar el primer segmento, no solamente afecta psicológicamente al imputado, sino también a los seres queridos. Imagínate saber que tu hijo va a ser ejecutado o tu hija, debe ser terrible. Claro, es un problema ético porque hay gente que se opone por razones éticas, ¿verdad? De que hay que preservar toda la vida, así como hay personas que se oponen al aborto. También el tema de la pena de muerte es similar, ¿verdad? Mi oposición personal va mucho más allá de eso. Con la experiencia que yo tuve de personas que estaban sentenciadas a muerte, que eran inocentes, me quedó muy claro que es un sistema que es falible. Y ese es el problema, ¿no? Los seres humanos siempre nos podemos equivocar. Y si tú ejecutas a alguien, no hay manera de regresarles la vida. En otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, ha habido procesos para comprobar que personas que fueron ejecutadas puedan demostrar su inocencia, porque efectivamente afecta también a las familias. No nada más afecta a la persona que se ejecutaba al perder la vida, sino que deja un estigma de la familia. Ahora, en Estados Unidos no existen estos procesos. Entonces, ese es punto número 1. Punto número 2, también el tema es cuál es la efectividad de quitarle la vida a alguien. Cuando tú matas a alguien, ¿verdad? Porque, para empezar, tienes que haber cometido un crimen bastante grave para que te apliquen la pena capital. Pero, por ejemplo, mencionaban el tema de las violaciones, ¿no? En Estados Unidos ya no se aplicaba para las violaciones porque excesivamente estaban, por ejemplo, una persona que decía, pues es que violó a fulano de tal y lo ejecutaban, ¿no? Es una pena excesiva para el crimen, ¿no? Entonces también hay el tema de cuándo es apropiado aplicar la pena de muerte. No es un tema fácil. No es un tema fácil, pero digamos cuando una persona tiene las pruebas y lo ves y que te matan, te violan a un niño, a una niña, no estamos hablando de adultos, o sea, de niños.
uno como padre dice, pónganmelo enfrente y lo hago pedazos. O sea, si no le hacen algo, le hago yo, soy yo. Porque te mataron una persona inocente, la torturaron. Y sobre el tema de las violaciones infantiles también. En ese caso, yo sí estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que habiendo pruebas y viendo y comprobando. No. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Yo también como padre, pues si le hacen algo a mi niña, pues obviamente estaría todo, hacemos todo por nuestros hijos. Creo que todos los que somos padres lo entendemos y lo hacemos de esa manera. Pero hay un tema de ¿cuál es el punto de ejecutar a alguien? ¿Es ojo por ojo o es para prevenir que se cometan crímenes? ¿Sí me explico? Entonces, una violación es excesiva, sí marca a un niño de por vida, pero eso merece la pena de muerte. Esa es una pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿debemos utilizar la pena de muerte del todo? ¿Sí me explico? Porque yo una vez le pregunté a una persona que fue la víctima, la hermana de la víctima, ¿verdad? Y esa persona me dijo, yo prefiero que no le den la pena de muerte. Yo prefiero que le den vida en cárcel para que sufra todo el resto de su vida. Si le dan la pena de muerte, eso es casi quitarle de encima el sufrimiento. Entonces también hay perspectivas encontradas por parte de las víctimas de los crímenes. Pero siempre que dan una pena capital, cuando condenan, son años, ¿no? Antes de que sean ejecutados. Bueno, eso es otra cosa. O sea, el costo de la pena de muerte en un sistema como en Estados Unidos, donde hay bastante certeza jurídica, ¿verdad? No es un sistema perfecto, pero es un sistema que funciona bastante bien porque tienes que comprobar todas las apelaciones, todo lo que es el debido proceso antes de ejecutar a alguien. Pues sí toma tiempo. Yo como abogado no tengo nada en contra de eso porque para mí es más importante que se haga justicia. Si te equivocas, tampoco estás haciendo justicia para la víctima porque encontraste a la persona equivocada, ¿no? Entonces, justicia para los dos. Pero el punto también es tantos años, tanto debido proceso. Si en Estados Unidos, que tiene un buen sistema y tecnología, nos equivocamos, imagínate en América Latina, donde hay fallas constantes del debido proceso. Y sobre todo corrupción, muchísima corrupción, donde hay una amigocracia y un favoritismo, porque hay intereses individuales de personas influyentes que no le interesa que esta persona sea imputada o esta persona sea sometida. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Colombia, ahora que hablas de América Latina, donde una persona de la alta sociedad violó a una niña de origen indígena de 5 años, de 5 a 7 años, 7 años tenía la niña. Y todo el mundo, y comenzaron los grupos, los activistas a decir que esa persona, que ese violador, se le debía imputar la pena de muerte, o sea, debía ser ejecutado, ya, pero en Colombia no existe la pena de muerte, ya, o cadena perpetua. Entonces eso fue una cantidad de controversias, de polémica que se generó a raíz que decía, pero es que aquí es una justicia bruta, ciega, sordomuda, como diría Shakira, porque no tiene que ver con o sea, si es una persona de la alta sociedad, una persona que tiene grandes sumas de dinero, no se aplica a esa persona como debe ser, hablando del tema de la corrupción y de todo lo referente a América Latina. Pero vamos a seguir conversando sobre esto porque también hay países como China que cuando hay tráfico de drogas también se aplica la pena de muerte. Wow. ¿Ya? Entonces ya volvemos con más en Chicago Latino TV, #nuestra mirada. Ya regresamos, no te muevas. Y estamos hablando del tema de la pena de muerte, la pena capital, pero en algunos lugares como que no es muy justo, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de los diferentes países, diferentes estados donde se lleva a cabo la pena de muerte. ¿Es justa, no es justa? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Vamos a hablar de la justificación. Ok, hay que entender que la base original era una base de disuasión. Vas a utilizar la pena de muerte para disuadir a las personas para que cometan homicidio. Primordialmente este es el tema donde se aplica la pena de muerte. En Estados Unidos se aplicaba en muchos otros tipos de crímenes y los números de crímenes a los que se aplican se han ido reduciendo. Actualmente es primordialmente en casos de homicidios, exclusivamente. Muchos más países han abandonado la pena de muerte
porque con el tiempo se ha ido entendiendo que no tiene un poder tan grande de disuasión y que sí hay un peligro bastante grande de que puedas ejecutar a una persona que es inocente. Y con que ejecutes a uno inocente, pues ya el sistema no funciona muy bien. Ahora, en América Latina hay otra visión del mundo y otra visión del mundo de las cárceles y de por qué se aplican las penas, ¿no? También hay el tema de aplicamos penalidades para reformar a la persona. El ser humano puede ser reformado o no puede ser reformado. Y también esa es una cuestión ética. Lo que se asume aquí en Estados Unidos es que una persona que comete un homicidio no puede ser reformado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso le dan la pena capital. Mira, yo quiero hablar algo sobre el sistema también educativo. O sea, el sistema educativo me refiero a que se aplica la pena de muerte, pero no se está trabajando en las causas subyacentes que hacen que una persona, por ejemplo, entre al pandillismo, o como se conoce coloquialmente a las gangas, cometa actos homicidas o cometa actos delictivos. Hay que hablar de eso, porque es que aquí realmente se está dando un sistema educativo válido para evitar este tipo de cosas, se está dando un sistema de formación en los adolescentes. Precisamente estaba viendo en días anteriores un programa y era una chica de 19 años y la chica ya había asesinado y decía que ella no se educó, se murió su mamá, tuvo que desde aquí en Estados Unidos tuvo desde niña que no dijo, no jugué, no tuvo una niñez, o sea, tuve desde niña que estar criando, o sea, una niña criando a mis hermanos menores. Y a los 19 ya estaba en una cárcel de máxima seguridad. Claro. Bueno, hay que entender la situación, ¿no? O sea, las leyes no resuelven todos los problemas sociales. Eso es para empezar, ¿no? Hay grandes cantidades de personas que se ven involucrados con pandillerismo, que sí efectivamente inciden en el homicidio. Pero también hay que entender que Estados Unidos es el país que más personas encarceladas tiene, ¿no? Entonces, no necesariamente, ese es uno de nuestros problemas como nación, a los que vivimos de este lado. También ve todos los problemas que hemos causado por deportar a tantos pandilleros, ¿verdad?, que se han ido a otros países y que se apoderan, Honduras, El Salvador. Muchos de los pandilleros que están siendo líderes allá son personas que deportamos de acá, ¿no? Esos son temas que van mucho más allá de la pena de muerte, pero sí están generando este tema que platicábamos, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Que ya quieren reinstalar la pena de muerte. Y eso es un retroceso porque el hecho de que haya secuestros y violaciones, eso no se va a acabar porque instauren la pena de muerte. ¿Sí me explico? Sobre todo en un país donde tal vez no haya un sistema de un sistema de administración de la justicia que sea tan eficiente. Claro. Aquí en Estados Unidos también existe el tema de, aunque las personas lo hagan con la mejor intención, también se pueden equivocar, ¿no? Por eso es este tema del ADN. El ADN tampoco te resuelve todos los problemas. Entonces hay que entender que hay que tener un balance entre qué es lo que quieres hacer en tu sociedad. Todos queremos seguridad, ¿no? O sea, nadie se va a oponer a la seguridad, ¿no? No queremos que anden robando y matando. ¿Quién quiere eso? Nadie. El punto es, una vez que una persona comete un crimen, ¿cuál es la mejor manera para disuadirlos que sigan haciendo? Y las personas que han cometido crímenes mayores, ¿cuál es la mejor manera de detenerlos? Es más barato poner a una persona en prisión por 50 años o por vida en prisión que ejecutarlos, porque el gasto de todas las apelaciones y de todos los derechos del debido proceso son más. Eso te iba a decir, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, un proceso para que ya una persona ya sea ejecutada? ¿Cuánto puede durar o depende del caso? 20, 30 años, cada caso es distinto. En algunos estados han acelerado las apelaciones, ¿ok? Yo participé en el caso de Mario Flores, que es una persona que estuvo detenida por 20 años, que era inocente. Y si no fuera por los procesos de apelaciones y la intervención del gobierno mexicano y la intervención inclusive de grupos de ONGs que lo ayudaron, ahora sí que todo mundo echó los kilos para sacarlo de la cárcel y al final del día salió del país, ahora vive en México. Si no hubiera sido por esos procesos lo hubieran ejecutado y él era inocente. Otro compañero que también al final del caso de Flores que llevamos, el caso de Gabriel Solache, recientemente, hace menos de 2 meses, acaba un juez de decir, ¿sabes qué? Hay faltas del debido proceso de él. Él fue sentenciado a muerte, luego lo quitaron de la pena de muerte cuando se abolió en Illinois y está en la cárcel de por vida y se está peleando su caso todavía. Entonces, hay casos actualmente
muy ligados a la pena de muerte. Imagínate, estamos hablando 20 años en la cárcel, siendo una persona inocente, o sea que los procesos son demasiado lentos, o sea, lo cual repercute mucho más gastos para el gobierno que si ya le resolvieran el caso mucho más rápido y no fue sometido posteriormente a pena de muerte. O sea, el tema aquí es que rápidamente los procesamos, los metemos al bote, rápido que los sentencien, les dan una sentencia y después estamos lidiando con el error 30 años después. Exacto, imagínate, 30 años después, una vida confinada a la cárcel esperando una pena de muerte. Aparte, los daños psicológicos son atroces. Imagínate. Bueno, ya seguimos con más hablando de la pena de muerte, seguirlos informando acerca de este tema que muchos sabemos, pero todavía quedan dudas que vamos a seguir disipando con nuestro abogado de cabecera, Salvador Cícero. Ya regresamos con más en Chicago Latino TV, #Nuestra Mirada. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes ahorros? ¿Estás preparado para la segunda recesión? Soy Henry Alegría, autor del libro Gana la guerra contra tu banco, conductor de Chicago Latino TV y en Facebook tengo más de 1 millón de seguidores. Si quieres reducir el pago mensual de tu casa, quieres reducir el balance a lo que la propiedad vale ahora o si quieres reducir o eliminar deudas, te podemos ayudar. Le hemos ayudado a miles de personas con ayuda legal y te vamos a ayudar a ti también. Llama hoy y recibe una copia de mi libro, Gana la guerra contra tu banco, absolutamente gratis. Recuerda, nada cambia sin tomar acción. Mucho éxito. Y seguimos en Chicago Latino TV, #Nuestra Mirada, hablando sobre este tema tan controversial, polémico que ha generado tantos debates, la pena de muerte. Pero antes de seguir hablando de este álgido tema, ¿en qué te hallas, Salvador? ¿Estás dando consejerías? ¿Qué proyectos tienes en mente ahora? Bueno, seguimos trabajando en la firma, ¿verdad? Cicero Vargas Law Group, con mi socio y nuestros abogados asociados. Ya sabes, hacemos migración, hacemos real estate, trabajo con muchos negocios, también hacemos ¿Estás corporativo. asesorando en el consulado también? Asesoramos en el consulado, tenemos un ala que también hace migratorio. Estamos muy ocupados por la desafortunada ola política en la que estamos viviendo. La gente desafortunadamente tiene mucho miedo de lo que está pasando y nosotros los estamos asesorando, trabajando con ellos, trabajando con el Consulado de México bastante de la mano. Entonces, pues ahí vamos, dándole duro, como se dice en Colombia, porque hay que trabajar. Alguien tiene que trabajar en la casa. Y se necesita ahorita bastante con el miedo que tiene la gente. Sí, la gente tiene mucho miedo, pero ese no es el tema que nos compete ahora, porque la pena de muerte también trae muchos miedos. Sale costosísimo, ¿verdad? Reparar en este caso a la persona que es declarado inocente. Y le sale muy costoso al Estado. Pero quiero hablar también qué pasan con las víctimas, porque no se puede dejar de lado a las víctimas. Claro que no, porque la razón de ser de todos los que hacemos esto es darle una resolución a la persona, pues alguien murió, ¿no? Alguien fue asesinado. Eso es lo más triste de todo este tema. Y cuando tú encuentras a la persona equivocada por tratar de darle resolución rápida a algo, entonces le estás haciendo una injusticia a la víctima. Eso es importante, ¿no? Si tú pones una persona en la cárcel, bien comprobado que ellos fueron 60 años de cárcel, es bastante tiempo, mucha gente no lo sobrevive. Es más barato para el Estado desde el punto de vista fiscal también hacerlo. Y si hay un error, pues hay una oportunidad de poder ayudar a la persona que fue equivocadamente puesta en prisión. Y no olvidar que también nos cuesta a todos nosotros cuando hay un error. Oh, claro. Porque cuesta millones de dólares pagarle a la persona por el error que cometió la policía al arrestarlos. ¿Okay? Imagínate, o sea, que todos terminamos pagando por un error. Y son millones. La policía de Chicago ha tenido que pagar mucho dinero por casos. Estamos hablando de más de 10 millones. Hace poco, él, que fue declarado inocente, 25 millones de dólares, que se volvió viral y nuevamente entró, otra vez lo encarcelaron. Bueno, eso también es parte del tema. Yo creo que el tema básico es que no hemos abandonado nuestra visión limitada de cómo efectuamos la justicia en Estados Unidos. No ayudamos a los que salen de cárcel a integrarse a la sociedad. Imagínate una persona que ha estado detenida 20 años en la cárcel, no sabe cómo relacionarse, no saben encontrar trabajo, es difícil para ellos que los contraten una vez que salen. Entonces hay muchos temas de cómo mejorar nuestra sociedad. No es fácil decir, pues es que este cuate cometió un crimen, ¿por qué lo vamos a ayudar? Nos conviene ayudarlo, porque no queremos que reincida en el crimen. Y luego no fácil le dan empleo a alguien que tiene historial. Sí, que tiene un récord criminal. Desafortunadamente,
no es fácil. Bueno, yo quiero concentrarme ya en el punto, ¿qué piensa la comunidad internacional al respecto? ¿Cuáles son las tendencias a futuro con respecto al tema de la pena de muerte? Bueno, ciertamente China ha sido muy criticado por su política, ¿verdad? Ellos también, hasta las personas que cometen crímenes de narcotráfico, los encuentran, los ejecutan, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, aquí nos hemos retirado de muchas convenciones internacionales por aferrarnos al tema de la pena de muerte. La tendencia internacional es abandonar la pena de muerte en favor de rehabilitación y en favor de penas máximas, pero tampoco de vida en prisión, porque eso también ha probado ser ineficiente y excesivo. Esa es la tendencia internacional. No sé si los televidentes están a favor o en contra. Yo, en lo personal, tengo una opinión muy en contra de la pena capital, por mi experiencia personal, habiendo trabajado en el sistema y entendiendo todas las fallas que tiene. Y yo pienso que se puede ver, ¿no? De preso a preso, cuál puede salir y rehabilitarse y cuál no, porque hay unos que se ve que ni sentimientos tienen. No tienen remordimientos de matar, de hacer, Yo pienso que eso sí no deben de estar libres. Lo que pasa es que ya son personas con trastornos mentales. Ya no deben de estar libres esas personas. Y también debe existir hospitales, porque el problema, eso lo hemos hablado sin número de veces en el programa, los trastornos mentales que se convierten en los problemas psiquiátricos se han convertido en un problema de salud pública. Entonces, eso es todo un rollo por el mismo hecho de que las personas salen, tienen trastornos mentales, no hay una reinserción social, no hay un proceso debido de reinserción social, no hay un programa de formación, ellos no son contratados, sumado ya los trastornos mentales normalmente vienen de familias disfuncionales, problemas psicoafectivos que se ve muy reflejado en la parte de lo que tú decías de relacionarse, de interaccionar. Además, metidos en una cárcel al salir al mundo es otra cosa. Claro, o sea, hay que entender que también desafortunadamente las personas que tienen problemas mentales muchas veces acaban en el sistema penal, ¿no? Y eso no los ayuda ni nos ayuda a nosotros. Hay que entender que los sistemas de justicia existen para que todos podamos convivir de una mejor manera. No nada más es para castigar a los que han infringido la ley. No, la ley existe, es que infringió la ley. No, la ley existe para que todos nos llevemos bien, para que la gente no se anden matando unos a otros, ¿verdad? Y eso tiene que ver tanto con cómo vamos a administrar la justicia cuando alguien infringe y mata a otra persona, qué vamos a hacer con esa persona y cómo vamos a reinsertar a otras personas que han infringido para que no lleguen a eso. Y esos temas, desafortunadamente, no se resuelven con una ley, se resuelven con un cambio de actitud y con servicios sociales para la gente. Exacto, con procesos de formación y procesos educativos que vemos que hay una gran falencia, unas grandes falencias en cuanto al sistema educativo en los Estados Unidos. Por eso es otro tema, lo estaremos hablando en otro momento. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Salvador, como siempre. Claro, delicioso poder conversar contigo y traerle esta información a nuestra amada audiencia. Nos vemos el próximo sábado y estamos aquí en el mismo canal, 12 de la medianoche. Los queremos. Chao, chao. Hasta luego.